Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a ir acomodándonos para continuar con nuestro estudio de la última vez habíamos dejado. Seguimos con el libro de Hechos. Estábamos centrados en lo que es el capítulo 2. Y dejemos que la palabra de Dios nos vaya guiando y vaya hablándonos mientras la escudriñamos. Hay mucha riqueza en estos pasajes. Vamos a invertir buen tiempo, tal vez profundizando. Pero es importante porque todo lo que va a acontecer, todo aquello que nosotros después miramos, vemos que se desarrolla en hecho, si no entendemos, si no captamos lo que está pasando aquí en Pentecostés, lo que está mostrando Dios con todo esto, posiblemente si miramos aisladamente lo que pasa después en hecho, no podemos tomar una perspectiva distinta de lo que el texto bíblico quiere decirnos en realidad. Por eso es que es tan importante lo que estamos sacando acá. Es como unos lentes que nos estamos poniendo que nos van a ayudar a mirar con claridad todo el desarrollo, de hecho, e inclusive entender un poco algún momento vamos a llegar al tema con más profundidad de los dones, etcétera, y entender un poco por qué nosotros sostenemos bíblicamente que hay ciertos dones que cesaron, que fueron o conocidos como son dones fundacionales, o dones que fueron dados para la fundación de la iglesia, lo cual eso significa que hoy no están vigentes en el sentido correcto. Por supuesto que Dios en su infinita gracia puede hacer en cualquier momento muchas cosas, ¿no? Pero es importante que analicemos lo que está aconteciendo acá, porque eso va a definir, en cierta forma, nos va a traer claridad sobre lo que viene a continuación. La última vez habíamos hablado y vimos y dejamos bien en claro, y son ideas que vamos dejando. Yo quiero ir dejando en la mente de ustedes como impresiones, como en un tablero, pusiéramos un tablero y dejamos ideas madres o ideas, pensamientos que son claves y estratégicos para entender lo otro. Uno de esos que habíamos dejado bien ahí colgado en el tablero, por llamarlo de alguna forma, es que el tiempo de Pentecostés no era por casualidad. Aquí no hay intervención humana para nada. Aquí no hay algo del hombre que diga, en ese momento que comienza la iglesia, esto fue fruto del hombre. No, esto era parte del plan y de la estrategia de Dios. Y yo quiero que tengan esa palabra también en mente, estrategia de Dios. Él es el que maneja los tiempos. Hay un simbolismo muy grande. Habíamos visto la última vez cómo Pentecostés, que eran 50 días, estuvimos analizando, no voy a entrar en eso, todo, de dónde salían los 50 días, qué coincidía, qué nos mostraba. Y llegábamos a esta fecha que también era conocida como la fiesta de las cosechas, donde se cosechaba el trigo. A diferencia de la primera fiesta que era de la cebada, ahora se cosechaba el trigo. Y ellos cuando cosechaban esto a los 50 días, hacían una fiesta y agarraban un pan, ¿se recuerdan? Una hojaza, un pan grande, ¿no? Que sí tenía levadura, y eso lo cocinaban y lo traían como una ofrenda. Y vimos que había un simbolismo y eso representaba lo que era la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia está formada, ¿no?, por pecadores perdonados, que no son puros. De ahí también ese pan que representa, ¿no?, ese pan que tiene como de cierta forma levadura que representa el pecado, pero es un pan que es una ofrenda agradable a Dios. Y vimos también cómo representaba que el Espíritu Santo tenía que venir en ese tiempo como también una más de la garantía y el sello de que la cosecha comenzaba. Porque recuerden, el Señor va a venir un día, va a separar al trigo de la cizaña. Nosotros somos el trigo. Los que creen en Cristo son el trigo. Y vimos un poquitito todo eso, entonces, y llegábamos a esta parte del capítulo 2, donde vamos a estar profundizando más, en el versículo 1 al 4, donde dice lo siguiente el texto bíblico. Les pido que me acompañen con la lectura.
Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo primero que quiero que tengan presente y recordar, el Señor había dicho y había prometido que esto iba a suceder. Solo para que recuerden un poco, Él dijo que le enviaría el Espíritu Santo en Juan 14, 16, 17. En Hechos 1:5, ahí cerca, Él también les manifestó lo mismo. Él dijo que edificaría, ¿qué cosa? Su o nuestra iglesia, su iglesia, mi iglesia, su iglesia, Él iba a edificarla. Eso está en Mateo 16, 18. Y Él dijo también, en Hechos 1:8, le había dicho a este grupo de personas que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él había prometido que iba a enviar al Espíritu Santo, el Parácletos, en algunos casos relacionado también como el que consuela, pero también vinculado, y si uno va a hacer un poco una etimología más de la palabra, a veces nos quedamos con la relación que el Espíritu Santo es solamente el que te consuela en el momento de dolor o algo, pero la figura que aparece en la Biblia respecto al Espíritu Santo va más allá. Habla también de un abogado, aquel que era el amigo de la familia, aquel que estaba a tu lado, pero también hace referencia a aquel que te da con poder, o sea, aquel que trae poder. Y eso también es lo que está resaltando acá. El Espíritu Santo iba a venir e iba a dar poder para llevar adelante todo lo que después vimos, todo lo que Hechos nos va a contar como el desarrollo. Nace y parte del Espíritu Santo, que en ese momento, a diferencia, se recuerdan un poco de lo que era en el Antiguo Testamento, donde podía habitar, vamos a decir, selectivamente, ahora esa promesa era para todos los creyentes. Iba a ser para todos los creyentes. Y estamos en ese momento. Pero también dice en Hechos 1:5 que Él los bautizaría ¿con qué? Hechos 1:5, que serían bautizados, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que vamos a entrar acá. Les pido paciencia nuevamente con el tiempo poquitito, pero es importante que entendamos y importante que captemos la idea de todo esto, porque van a ver que hay temas doctrinales que giran en torno a esto. Hay muchos temas doctrinales que giran en todo esto. Lo primero que quiero transmitirle un poco, ¿no? Y que tengan presente, estamos hablando de una transición. ¿Ok? Esto es una transición. Esto es algo único que está pasando. Está comenzando algo. La iglesia está naciendo acá. O sea, la iglesia no nace antes, no nace cuando Jesús es crucificado. Acá va a nacer. Hemos visto todo eso en base a Pentecostés. La iglesia está comenzando. Hay una transición entre lo antiguo y lo nuevo que va a venir. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Este es el momento. Este es un comienzo. Y como todo comienzo, tiene sus particularidades. Lo cual significa que esto no es que se va a repetir exactamente igual siempre. Hay cosas que sí, hay otras que no. Porque estamos hablando del inicio. Entonces, tengamos presente que estamos ante un comienzo. Tengamos presente y tengan estas palabras en mente cuando vayamos leyendo. Hablamos de un cuerpo que se está formando. Un cuerpo que tiene que tener un vínculo, que tiene un vínculo. Y hablamos de señales. También tengan esa palabra en mente ahí colgada en el tablero, señales. Porque ¿cómo iban a identificar que realmente lo que estaba aconteciendo era o no era de Dios? Esto es algo nuevo. Para nosotros hoy en este tiempo tal vez es mucho más fácil mirar y lo damos por hecho. Pero en aquel momento, si pueden llevar su pensamiento y ponerse, imagínense, ¿no? Está comenzando algo nuevo. La iglesia es
Es un misterio que decía Pablo que es revelado ahora. No tenían ni idea de lo que era la iglesia anteriormente. Ahí hay un grupo de creyentes que no tenían, que estaban orando antes, esperando la promesa del Espíritu Santo que le había dicho Jesús inclusive antes de partir. No tenían idea. Hoy nosotros vemos la película completa y podemos mirar hacia atrás y es más fácil, pero ellos no. Estaban construyendo algo. Y eso es muy bueno que lo tengamos presente. ¿Por qué? Y ahí viene un poco la pregunta, un poquito ya entramos un poco en los desafíos que presentan esto. Estamos hablando que acá dice, un par de días después le dijo Jesús, van a recibir, esperen y recibirán el Espíritu Santo. Llegó Pentecostés, 40, 50 días después de lo que habíamos visto. Y la pregunta, o 10 días desde que Jesús fue la ascensión. Y la primera pregunta que le hago cuando llegamos acá, este grupo que estaba acá de personas, ¿eran creyentes o no eran creyentes? Estos 120 que habla aquí, ¿qué piensan? ¿Eran creyentes o no eran creyentes? ¿Sí o no? Porque ahí surge pero Ricardo, alguien me podría decir, Ricardo, pero el Espíritu Santo no estaba todavía, no habían recibido el Espíritu Santo, ¿cómo es que eran creyentes? ¿Es así o no es así? Eran creyentes. El texto bíblico da a entender, y ellos eran creyentes. Por eso es que tenemos que entender que este es el comienzo de algo. Aquí vemos un grupo de creyentes. Ellos creían. Ellos estaban orando, habían estado juntos, ellos creían. Pero todavía el Espíritu Santo no había descendido en ellos. Acá va a empezar el Espíritu Santo a morar en ellos, al igual que en todos los creyentes. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto nos lleva a un punto que es muy importante pensar, porque de aquí de pronto sale a veces una doctrina, puede salir una doctrina, algunas personas piensan de pronto y dicen que no, que es equivocado, decir que el bautismo del Espíritu Santo, porque acá vamos a estar viendo que esto se habla acá, ellos van a ser bautizados aquí por el Espíritu Santo. En Pentecostés, esto que estamos viendo aquí, van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo, algunas personas dicen, bueno, tú eres creyente y después de X tiempo, tú tienes una segunda experiencia que se trata del bautismo del Espíritu Santo. Ya conocen eso, ¿verdad? Han escuchado eso. Y no solamente te dicen eso, te dicen, no solamente eres bautizado por el Espíritu Santo, sino que también esperan que manifiestes las señales que hubieron aquí. Y entre ellas, la que ponen principalmente es el hablar en lengua. Yo creo que un solo domingo voy a estar refiriéndome a todo lo que es el tema de las lenguas, que son idiomas. De hecho, ahí después lo vamos a ver, pero no voy a entrar en eso ahora. Entonces, algunos grupos de algunas iglesias dicen el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia que viene después del creer, así como fue en Hechos, te dice. Y esa experiencia tiene que ir acompañada también del hablar en lenguas. Y hacen retiros y se van buscando hablar en lenguas. Entonces cuando alguien aparece hablando supuestamente en lengua, dice, ahora sí has sido bautizado por el Espíritu Santo y estás lleno de poder en lo que sea, etcétera, etcétera. Vamos a ver que eso no es así bíblicamente. No tienen ningún fundamento bíblico. Hablamos de una nueva comunión, sí, que trae el Espíritu Santo, que vive en todos los creyentes. De eso estamos hablando. Pero este es un momento especial y ustedes van a ir dándose cuenta a medida que pasemos un poco este estudio. En Hechos, en ese versículo, capítulo 2, 1 al 4, tenemos que dividirlo en 4 partes. Podemos dividir ese texto para ir entendiendo un poco esto que estoy hablando. La primera parte que podemos ver, ¿no? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esto ya hemos hablado, nos hemos referido anterior, hace referencia a ese momento en puntual. Ahora, la segunda parte del texto, lo que viene a continuación, ¿no? Que dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Esta es otra, acá hay un simbolismo muy grande y representa algo. Señores, aquí estamos realmente, es el Espíritu Santo. En ese versículo vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre los creyentes que estaban ahí. Quiero que separen esto porque ahí están siendo ellos bautizados con el Espíritu Santo. Lo que viene después habla de la llenura del Espíritu Santo y las consecuencias de esa llenura. ¿Van entendiendo lo que quiero separar acá? Acá hay varias cosas que están pasando. En Hechos 2, 1 al 4, hay varias cosas que están pasando y algunas de esas cosas son distintas unas de otras y es bueno que lo entendamos. El Espíritu Santo viene, bautiza y desciende. Dice que como un viento. El viento siempre, algunas veces en la Biblia, es sinónimo del Espíritu Santo. Lo encontramos en Ezequiel 37:9, después lo pueden buscar. O en Juan 3:8, ¿se recuerdan? Tú no sabes dónde viene el viento, de dónde sopla, etc. El Espíritu Santo es sinónimo de viento. Y lo que está ahí, lo que aparece, y en el griego aparece, es la palabra noé. Habla de algo que sopla. Es un aliento. Ese es el aliento de Dios que baja, que viene del Espíritu Santo, que baja sobre ellos. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ese es el Espíritu Santo bautizando ahí, en ese momento. Y lo otro que aparece que es llamativo y también es una señal de que ellos estaban recibiendo ese Espíritu Santo en ese momento, son las lenguas de fuego. No es que se le estaba prendiendo fuego en la cabeza, ¿no? Así Jesucristo también en determinado momento, Él recibió, tuvo como una señal, una paloma se recuerda que descendía, era una señal, ¿no? Una señal visible. En ese momento, Dios, en lo que quería mostrar en el inicio, Él está dando señales visibles. Hoy yo no creo, y todos ustedes no ven por ningún medio ni nada, a alguien que cuando reciba a Cristo se le prenda fuego en la cabeza o aparezca una llama de fuego sobre su cabeza, ¿verdad? Creo que nadie tiene dudas sobre eso, ¿no? No aparece eso, pero en aquel tiempo dice que se apareció. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo ahí. Ahí Dios estaba queriendo mostrar que la presencia del Espíritu Santo ahora descendía sobre esos grupos de creyentes que estaban reunidos ahí, sobre esas 120 personas. Y no es nuevo como eso de lenguas de fuego. En Éxodo 3, después pueden buscar 2 al 6, ¿no? Encontramos también en la zarza ardiente, en todo eso, ¿no? Como un aparente fuego, pero que simboliza ¿qué en el fondo? Presencia divina. Lo que estamos viendo acá es un símbolo de presencia divina que los otros veían. Y vemos también un sonido, un estruendo, un soplo como un viento que hay sin haber viento, pero es un soplo y un ruido como de un huracán. Eso es lo que está contando este versículo. Esto está simbolizando algo muy importante que quiero separar. Esto está separando lo que es el bautismo. Ahí están recibiendo el Espíritu Santo. Eso ocurre solamente en ellos. ¿Por qué quiero dejar esto en claro? Porque la Biblia misma te dice que no hay creyente que no tenga... tú no puedes ser creyente si no tienes el Espíritu Santo. Y la Biblia te dice que tú recibes al Espíritu Santo cuando crees. ¿Me entienden? Aquí hay un grupo de personas que ya creían y reciben esto. No es como que en este caso lo vemos separado. Pero la norma después para los creyentes no es así. Cuando tú crees, eres bautizado en el momento por el Espíritu Santo. Tú recibes al Espíritu Santo. No tienes que buscar una segunda experiencia que te hable del bautismo, de ser bautizado luego por el Espíritu Santo. Y aquí yo quiero hacer una diferencia. Porque el texto después continúa y dice, que es lo otro que vamos a ver, versículo 4, y fueron, fíjense, y fueron, la primera parte, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, y después dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hay dos cosas que suceden acá, bautismo y llenura. Y las dos cosas son
muy distintas. ¿Estamos de acuerdo en eso o no estamos de acuerdo que son distintas? ¿Sí? ¿Por qué son distintas? ¿Por qué son distintos el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Quiero resumirlo en algunas cosas para que entendamos. Primero, como le estaba diciendo, no existen cristianos que no tengan el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Eres creyente? Has sido bautizado por el Espíritu Santo. Él mora en ti. No hay nada que no tenés que hacer nada. Tú crees y esa es la promesa. No hay alguna acción que tú tengas que hacer para buscar después ser bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo, y voy a comparar acá para que tengan idea y voy a invertir un poco en esto, el bautismo siempre del Espíritu Santo, no estoy hablando del otro bautismo que es un símbolo, el que hacemos cuando nos bautizamos. El bautismo del Espíritu Santo es posicional. Es una posición, es posicional. La llenura habla de práctica, el ejercicio de algo. El bautismo del Espíritu Santo concede el poder. Es el inicio para concede el poder. La llenura lo enciende. La llenura te enciende ese poder para la práctica. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez. Es única vez. La llenura ocurre varias veces. El bautismo del Espíritu Santo es para toda la vida. La llenura es por un tiempo. A veces pensamos que, bueno, soy lleno del Espíritu Santo y eso ya me queda para siempre. No, tú eres lleno. Porque ser lleno, hermanos, es como hablamos una vez acá, es ser controlado por el Espíritu Santo. A medida que tú dejas que el Espíritu Santo controle tu vida, estás siendo lleno. Y eso puede ocurrir en un tiempo, de pronto tú en tu carne dejas de ser controlado y tienes que buscar, y la Biblia nos llama constantemente a ser llenos del Espíritu Santo. Lo encontramos en Efesios 5:18. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, pero no tenemos que buscar ser bautizados en el Espíritu Santo porque ya fuimos una sola vez y no tenemos que hacer nada para eso. ¿Comprenden la diferencia al poner el contraste de los dos? ¿Queda claro un poquito este punto? Ahora usted me puede preguntar, y Ricardo, y ahí dice, después viene la llenura, ¿y el hablar en lenguas? Veo algunas caras que me miran como diciendo, ¿de qué estás hablando, Ricardo? ¿Cómo, no? ¿Voy rápido o voy bien con lo que están comprendiendo? No hay dudas, estamos todos alineados, como se dice normalmente. ¿Y las lenguas? Porque dice, fueron llenos, fueron controlados y hablaban en lenguas. Las lenguas fue un resultado de la llenura del Espíritu Santo muy puntual, pero no del bautismo. Las lenguas en ese caso fue un resultado de la llenura del Espíritu Santo y vamos a ver que es una señal, tenía un propósito práctico inclusive en ese tiempo, pero no es un resultado directo del bautismo. No es que, por eso les decía, como muchas veces, a veces escucha en algunos medios, bueno, te bautizaste en el Espíritu Santo, tenés que hablar en lengua. Y peor todavía, hablan no es ni siquiera un lenguaje lo que hablan, ¿no? Porque acá la lengua se refiere a idiomas, Esa capacidad que desarrollaron ahí de que cada uno lo escuchara en su propio idioma, no era un balbuceo sin sentido, que sí es una costumbre de las culturas paganas. Y eso aparece aquí. Ahora, ¿cómo conectamos y entendemos todo esto? ¿Cómo conectamos todo esto que estoy diciendo? ¿Y por qué Dios lo está haciendo? ¿Por qué hace todo esto Dios en este tiempo? Ahora, tenemos que mirar con el lente de la estrategia de Dios, hermano.
Y vuelvo a recordarles, mirar con el lente la estrategia de Dios es tener presente eso que le estoy diciendo. Es una transición. Hay un cuerpo que se está formando nuevo, que es la iglesia. Dios quiere integrar a todos los creyentes de una misma forma y que no quepa duda de que Él es el que está haciendo esa unión. Y eso es lo que vamos a ver. Hay un propósito en todo eso. Dios está queriendo dejar bien en claro que todo sucede bajo el mismo patrón y que realmente lo que está sucediendo es lo mismo. Tenemos que entender que esto está sucediendo una sola vez, en general está ocurriendo una sola vez y en forma muy puntual. No es para sacar una doctrina en ese sentido de hacer de algo que era para un tiempo hacerlo algo que continúa para hoy. Ahora, tú me puedes hacer una pregunta y es cierto, cuando yo decía recién, esto sucede una sola vez y tú me puedes decir, pero Ricardo, en Hechos, y te pueden decir, en Hechos después aparecen algunos casos de personas que reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas, etcétera, y hacen esas señales. ¿Correcto o no? Puede aparecer esa pregunta. Y vamos a entrar en eso porque tenemos que entender que eso también es parte de este inicio que está ocurriendo. Siempre tenemos que tener también presente, hablamos de un tiempo de 30 años más o menos. Estas experiencias, es cierto, se dieron distinto tiempo, las que vamos a estar viendo con el Espíritu Santo, acá hay el bautismo también, y el hablar en lengua, etc. Ocurren en distintos tiempos, con distintos años de separación unas de otras, pero todas están unidas por algo. Y ustedes se van a dar cuenta y lo vamos a identificar. Hay algo en común, hay algo que Dios, y siempre cuando vamos a la Biblia tenemos que, por eso, la estrategia de Dios, entender qué Dios está queriendo hacer y por qué lo está haciendo. Dios no falla. El plan de Dios es perfecto y vamos a entrar en eso. Y lo que tenemos que tener, ¿se recuerdan Hechos 1:8? Hechos 1:8 hablaba, me seréis testigo en ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y vimos que el libro de Hechos desarrolla esa línea de pensamiento. Lucas, él va, ¿cómo se dice? Él está y va construyendo, Lucas va construyendo el relato a medida que el Evangelio va creciendo y se va extendiendo hasta cumplir ese propósito de llegar hasta lo último de la tierra. En aquel tiempo era Roma, la capital del mundo. Ese es el proceso que se está viendo. Y lo que encontramos es lo siguiente. Primer grupo, encontramos que Dios va a integrar a 4 grupos de personas. Él va a integrar a la iglesia a 4 grupos de personas bien representativas. Y conforme a su plan, para que no quepa duda, vuelvo a decir, de que Él es el que está añadiendo a la iglesia. Y esos 4 grupos presentan las mismas señales. Por eso le dije la palabra, quédense siempre con la palabra, hay señales. Dios quería mostrar de que esto era lo correcto y lo vamos a ver. El primer grupo lo estamos viendo, Dios hace esta incorporación a la iglesia, a los que estaban ahí en Jerusalén, ¿correcto? Esos 120 descienden, bautismo, está Pedro, después vamos a entrar en el discurso, etcétera. Pero ese es el primer grupo, ya hemos hablado de eso, no voy a entrar mucho a hablar. El segundo grupo lo encontramos en Hechos 8:14. En Hechos 8:14, se recuerdan, el Evangelio está creciendo, nos encontramos ya con los samaritanos. Y ahí hay un mago, Simón, que aparece en la historia. Y ahí cuentan el relato bíblico también cómo ellos van hasta ahí. Apóstoles, van hasta ahí porque había creyentes que estaban en ese también. Y en el versículo ahí que estamos viendo, después vamos a mirar un ratito. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Ellos vienen, entonces fíjese el versículo 17,
entonces les impusieron las manos, recibían el Espíritu Santo. Aquí directamente no habla. Aquí vemos otra vez la experiencia de que hay un grupo de que creían, habían recibido la palabra de Dios y reciben el Espíritu Santo un tiempo después. Acá están siendo bautizados ellos por el Espíritu Santo. Por eso hablo del segundo grupo. Y también da a entender, no aparece directamente la palabra lenguas y eso, pero por lo que reacciona el mago, si uno lee un poquitito Simón el mago, que reacciona y queda maravillado por lo que él ve, indudablemente hay algunas señales sobrenaturales de poder, posiblemente yo creo que en lengua en relación a lo otro, ¿no? Que se manifiestan cuando los apóstoles Pedro y Juan le ponen las manos y desciende el Espíritu Santo. Algo pasó que el Simón dice, yo también quiero ese poder. Entonces aquí tenemos un segundo grupo. El primer grupo estaba en Jerusalén. Hay un segundo grupo que él quiere traer y el Espíritu Santo no quiere dejar duda que ellos queden fuera de ese cuerpo. Y son bautizados también con el Espíritu Santo en ese momento. ¿Por qué es importante esto que aconteciera? Imagínense, los samaritanos eran ya de por sí despreciados. Yo una vez tuve una prédica acá. Eran tremendamente despreciados por los judíos. Ahora imagínense ustedes, porque después vamos a ver en otro caso ahí, los judíos de por sí ya pensaban que eso en aquel tiempo, que lo que estaba pasando era para ellos solo. Que la iglesia iba a estar conformada o ese cuerpo que se estaba formando era por ellos. No tenían en el radar todavía que iba a ser los samaritanos. Y aquí va Pedro y mira y se maravilla y ve que el Espíritu Santo también desciende sobre ellos. Eso es un mensaje fuerte que Dios está haciendo, el Espíritu Santo está haciendo como señal de que ellos también eran parte de la iglesia. Y siempre va en línea con eso, ya no hay judíos, ni griegos, ni gentiles. Es un solo cuerpo. Y el Espíritu Santo está obrando con señales visibles para que ellos entiendan que eso era así. ¿Me entienden? No tiene que quedar duda, ellos tienen que identificar. Pedro, Juan, tiene que identificar que el mover del Espíritu Santo, lo que está haciendo, también es para ellos. Y la única forma que había en aquel tiempo y que tenía el Espíritu Santo hacerlo era de la misma forma que lo hicieron en Jerusalén. Y cuando desciende el Espíritu Santo, también habrán tenido señales. Y por eso también el mago. El tercer grupo que yo quiero que tengan en cuenta y presente es la historia que está en Hechos capítulo 10, versículos 44-48. Y son los temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Los temerosos de Dios, podríamos decir, eran un grupo de gentiles, en este caso un romano, personas que habían dejado sus prácticas paganas, por llamarlo de alguna forma, y ellos adoptaron prácticas éticas, adoraban a Dios, adoptaron prácticas éticas y algunas prácticas de los judíos. Pero adoraban a Dios. Y la Biblia se refiere ahí se refiere como los temerosos, eran los temerosos de Dios. Y Pedro recibe, ustedes sí, después no voy a entrar acá, pero para entender, ustedes cuando ven la historia, Pedro él recibe en una visión, inclusive tiene que recibir algo porque él no se iba a acercar, ellos no se iban a acercar a ese grupo. Vuelvo a decir, Dios le estaba mostrando a Pedro y a ellos de que ese grupo también tenía que ser incorporado a la iglesia, que no eran distintos de ellos en ese sentido. ¿Y cómo lo va a hacer eso? ¿Qué sucede en Hechos 10, 44 al 48? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían a que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un grupo que no eran judíos, que no eran samaritanos,
eran conocidos como temerosos de Dios, que para ellos, Pedro en una parte dice, yo no me es lícito entrar a juntarme con ellos, estaba mal juntarse. Y de pronto Pedro está siendo testigo que reciben el Espíritu Santo. Están siendo también este tercer grupo añadido al cuerpo de la iglesia. Y fíjense en algún detalle importante a tener en cuenta. ¿Cómo explica Pedro eso en Hechos 11, 15, 18 más adelante? Hechos 11, 15 al 18. Y cuando Pedro después vuelve a Jerusalén y le comenta todo esto a ellos. Porque la iglesia se estaba formando. Y le dice, algo extraordinario aconteció. No solamente los judíos, no solamente los samaritanos. Dice, ahora esos que nosotros no teníamos que juntarnos con ellos, esos que nosotros le teníamos de segunda, el Espíritu Santo también vino sobre ellos. Y vino con esas señales. Y vino con ese poder que también lo tuvimos nosotros al principio. Y dice lo siguiente en 15. Y cuando comencé a hablar, cuenta Pedro, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie, le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Y aquí empieza a tener claridad. Por eso es tan importante lo que está aconteciendo. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, miren la expresión final. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se dan cuenta la estrategia de Dios? ¿Se dan cuenta? Pónganse un poco en la mente, en la cabeza de Pedro en aquel tiempo. Porque nosotros miramos muchas veces este relato partiendo de la premisa que conocemos la iglesia. Entendemos lo que es la iglesia. Ya tenemos la revelación completa en este libro, la Biblia. En aquel tiempo no tenían eso. En aquel tiempo la iglesia se estaba formando. Y había un grupo de creyentes que estaban por ahí sueltos, samaritanos, que tenían que ser incorporados. Y Dios hace señales para que sea así. Y hay un grupo después de creyentes también, que son los que temían a Dios, que antes eran de segunda. Y Dios los incorpora también al cuerpo de la misma forma. Y Pedro lo reconoce. ¿Por qué digo que Pedro lo reconoce? A ver si alguien me ayuda. Porque dice, igual que a nosotros en el principio. Él se estaba recordando lo que pasó en Pentecostés y decía, así como nosotros en Pentecostés y tuvimos la misma experiencia, increíble, ahora ellos la tienen. Y sacan la conclusión, los gentiles también son parte ahora de esto. Y se quedaban maravillados. Pero también la Biblia habla por último, de un cuarto grupo que tiene que ser añadido de esta forma y representan a aquellos que están aún más lejos. Estos eran los temerosos de Dios que tenían alguna vinculación, eran de segunda, pero había otros que no eran judíos y que simplemente habían oído el bautismo de Juan, habían oído hablar de Juan. ¿Cuál es ese grupo? Hechos 19, 1 al 7. Este es el cuarto grupo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto las manos Pablo,
vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Aquí encontramos la misma experiencia de Pentecostés. Ahora la encontramos en un grupo, aquellos más lejos. Ellos estaban ahí, habían oído hablar de Juan, pero el mensaje que Dios quería decir era: ellos tienen que ser añadidos a la iglesia. Y esa primera añadidura a la iglesia es lo que estamos viendo, hermanos. Por eso yo les decía, tenemos que entender que es una transición. Tenemos que entender que este es el comienzo de la iglesia. Y Dios está mostrando cómo en diferentes grupos Él los va a añadir a un solo cuerpo, y como prueba de eso, Él hace ciertas señales y manifiesta ciertas cosas. ¿Me entienden un poquito hasta aquí? No es que el bautismo del Espíritu Santo y las lenguas, esto eran cosas que venían después para nosotros. No es que por eso nosotros tenemos que, al igual que ellos, después de un tiempo buscar esto. Esto es el inicio, es la formación de la iglesia. Y esa formación de la iglesia, el Espíritu Santo, Dios quería dejar bien en claro que ya no se trataba de gentiles, que ya no se trataba de judíos, que ya no se trataba de samaritanos, que ya no se trataba de los que estaban lejos o que habían sido creídos en Juan el Bautista, etc. Se trataba de aquellos que iban a creer en el Señor Jesucristo y que todos ellos serían parte de un solo cuerpo. Un solo cuerpo, unidos por una cosa común, el Espíritu Santo, que es el que los une. Y no podía quedar nadie fuera de eso. Y para mostrar esto a ellos y darle la certeza a los apóstoles y a todos de que esto era de Dios, permitía señales. Pero las señales son con un propósito. Y las señales son por un tiempo. Las señales no son doctrina para siempre. Y una de esas señales en aquel tiempo eran las lenguas y el profetizar. Porque se estaba construyendo la iglesia. Lo otro que también acontecía y que tenemos que tener bien presente aquí, es que cuando ocurría esto, siempre ocurrió, porque es así. ¿Quiénes son los que, sobre qué fundamento se va construyendo la iglesia? Sobre los apóstoles. Y esto estamos viendo en todos estos casos, hermanos, que les mostré. El Espíritu Santo descendió. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? ¿Cuándo fueron bautizados? Cuando uno de los apóstoles impuso sus manos. Y Pablo, como apóstol de los gentiles, hace lo mismo. Esta es una experiencia única. Y cuando miremos un poquitito esto Pentecostés, lo que estemos pasando, y cuando veamos esto más adelante, que estamos adelantando, tenemos que entender que esto está conectado al nacimiento de la iglesia. No es hechos aislados. Por eso hablaba de la estrategia de Dios. ¿Comprenden? Por eso estamos hablando de la estrategia de Dios. Cerrando, conclusiones, para ir terminando acá y después cualquier duda, tengan siempre presente, ¿no?, lo que estábamos viendo. Bautismo es distinto de llenura al Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu. Cuando crees, eres bautizado en el Espíritu Santo, recibes el Espíritu Santo. No hay segunda experiencia. Lo que ocurrió en Pentecostés fue único. La iglesia de hoy no está llamada a repetir en ese sentido lo mismo o que siguiera el mismo padrón. Fue único. Dios dio señales puntuales, después vamos a entrar, una de ellas fueron las lenguas, pero fueron para ese tiempo. En aquel tiempo tenían que identificar de alguna forma también que esto era de Dios. No significa eso que eso sea la práctica para hoy. Hay totalmente una desvirtuación de todo eso. Y por último también entender que el cuerpo de Cristo no hay diferencias. Eso que comenzó ahí, Dios fue añadiendo y añadiendo a partir de los años a creyentes, a su cuerpo,
conforme a su propósito y lo sigue haciendo hasta el día de hoy para todos aquellos que creen. Y si tú eres nuevo en la fe y si tú crees en Jesucristo, no tienes por qué esperar ninguna segunda experiencia, excepto la de buscar ser llenos por el Espíritu Santo, que es lo que tenemos que hacer todos los días, durante toda nuestra vida. Buscar ser controlados por el Espíritu Santo. Pero no tienes que afanarte por hablar en lengua pensando que eso va por ahí. No tienes que afanarte porque tengas que profetizar o lo que sea o hacer cosas. No tienes que afanarte por decir, tengo que recibir el bautismo del Espíritu. No, no existe eso. Es posicional el bautismo del Espíritu Santo. Cuando creíste, fuiste bautizado en el Espíritu, fuiste unido al cuerpo de Cristo. Y eso no se rompe más. Si tu oración fue sincera, si el Espíritu Santo vino a morar, si fuiste sellado, fuiste cosechado como ese trigo, esa es la certeza. Eso no se rompe más. No hay una segunda experiencia. ¿Se comprendió? ¿Alguna duda? Próxima vez cuando me toque vamos a profundizar tal vez en el discurso. Cierro ya, entonces, de eso se trata la llenura. O sea, por eso Pentecostés y el Espíritu Santo, hablé al principio, se trata de poder. No es casualidad que después que fueron llenos, viene después recién el discurso de Pedro. Y esto es algo importante a tener en presente. Muchas veces nosotros queremos llevar adelante la palabra sin poder, sin el poder del Espíritu Santo. Y no va a haber impacto, porque el Espíritu Santo nos va a mover a predicar, pero también nos va a mover a realmente ese poder que está en nosotros, nos llena y nos capacita para la tarea. Muchas veces estamos muy centrados en hacer lo que Dios quiere que hagamos en el sentido cumplir, pero nos olvidamos de realmente llevarlo adelante no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Y para eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es la llenura del Espíritu? Ser controlados. ¿Y qué significa? ¿Cuándo una persona es controlada por el Espíritu Santo? ¿No? Cuando da frutos del Espíritu Santo. Cuando honra la palabra de Dios en su vida, cuando honra la palabra de Dios. Y eso somos llamados también a hacer principalmente. Así que les dejo un poco esto para ir pensando. Cualquier duda, siempre a la disposición de ustedes. Cerramos acá y después retomaríamos posiblemente con la segunda parte, un poco donde entra un poco a aclarar esto de lenguas y tal vez un poco del discurso de Pedro. Nos ponemos de pie para terminar con una palabra de oración, por favor. Querido Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque en la misma encontramos el consuelo, el refugio, pero sobre todo tu verdad, Señor. Gracias porque con ella podemos discernir a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros lo que tú tienes pensado, lo que tú tienes previsto, lo que tú esperas de tus hijos. Señor, ayúdanos a ser llenos del Espíritu Santo, a movernos, Señor, en su poder, a reflejar, Señor, la persona de Cristo en nuestras vidas, a ser testigos, testigos fieles, testigos que te honren y que muestren que tú eres un Dios de verdad, que tú eres un Dios de poder. Bendícenos, Señor, al comenzar esta semana. Acompáñanos en todas nuestras actividades. Protégenos, Señor, del maligno. Sabemos, Señor, que estamos siempre bajo ataque, pero tú eres más poderoso. Y tú nos has dado todas las herramientas, Señor, para poder vencer. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Que tengan buen inicio de semana, que el Señor les bendiga grandemente.